Buenas noches a todos. Os dije ayer que vamos a utilizar este canal no solo para hablar de fútbol, porque no solo de fútbol vive el hombre. Y mi intención es una vez por semana hablar de algo que creo que a muchos de nosotros nos apasiona, que es el mundo del cine. La verdad es que el cine nos ha acompañado durante toda nuestra vida, no solo a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y es de esperar, a pesar de la irrupción de las nuevas plataformas domésticas, que siga acompañando a futuras generaciones. Por eso mi intención es una vez por semana hablar de cine y hacerlo con alguien que sabe muchísimo, pero que muchísimo del séptimo arte. Y es Chisco Amengual. Con Chisco vamos a conectar inmediatamente. Chisco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tomeu. Vamos, Gracias por lo de que sabe mucho de cine. Gracias. bueno, realmente tú sabes mucho de cine. Te has hecho programas en la televisión local de cine que la verdad es que tenían un Sí, nivel altísimo. Ojalá se pudieran repetir estos programas porque eran una delicia verlos, Chisco. gracias. Veamos a ver qué me tienes preparado hoy. Si te parece bien, en este primer programa sobre cine, me gustaría que nos fuéramos muy atrás, pero muy, muy, muy atrás y que hiciéramos una selección de las que para ti son las 10 mejores películas clásicas. Vamos a hablar hoy sin decantarnos por un género en concreto. Estamos viendo detrás de mí, estáis viendo imágenes de King Kong, que es una película de 1933, la primera versión que se hizo de King Kong. En aquel momento, esta película que veis ahora fue un verdadero bombazo porque los efectos especiales, si es que se ponen, llaman así, porque en realidad eran maquetas, pero los efectos Stop especiales motion. de King Kong marcaron un antes y un después en el mundo del cine. No hemos incluido a King Kong entre estas 10 películas legendarias del cine clásico porque quiero que hagamos otro día otra relación, otra lista de películas en blanco y negro del cine clásico, pero fantásticas de ciencia ficción o de terror. Pero sí que es verdad, Chisco, que King Kong en su día marcó una época, ¿verdad? La verdad es que sí, imagínate, hasta ese entonces lo que ahora se denominan efectos especiales era, por decirlo de alguna manera, estaban en pañales. Y con esta película, claro, empezó lo que te he comentado, que era el stop motion, que era coger una figurita, en aquellos casos era algo parecido a arcilla, que lo movían fotograma a fotograma. De hecho, está muy estudiado, años más tarde lo perfeccionaría Ray Harryhauser en películas como Furia de Titanes o Jasón y los Argonautas, Sinbad, el Ojo del Tigre, todas estas películas, hasta que llegó lo que fue la revolución del digital o de los efectos especiales ya más de, ¿cómo te diría yo? Más de maqueta o de más de máscaras o de lo que ahora se ha puesto tan de moda que ya no es cine, sino que simplemente son efectos especiales, pues eso sí que fue un bombazo en aquellos tiempos. Otro día hablaremos de King Kong, que todo lo que supuso King Kong, Otro pero día. sí, pero vamos a repasar esta lista que nos ha preparado Chisco Amengual con las 10 mejores películas, según su criterio, de la historia del cine clásico. Vamos a ir de menos a más, del 10 al 1. ¿Cuál es la décima película, Chisco? Hombre, yo creo que por lo menos se merece el crédito de una película de José Luis Berlanga, perdón, de Luis García Berlanga, como es Bienvenido Mr. Marshall, una película que en su momento se saltó lo que era la censura y de hecho la película trata de recién acabada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos empezaron lo que se denominó el Plan Marshall, que era ayudas para todos los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial en el lado de los aliados. Entonces, claro, España, como no se había decantado por ninguno de los dos lados, quedó fuera del Plan Marshall. Pero bueno, el alcalde del pueblo, que creo que es Villar del Río, si no recuerdo mal, planea lo que es la llegada de los americanos, preparándoles lo que es una gran fiesta con canciones, todo el pueblo está decorado, pero en fin, no voy a contar el resto porque, digamos, no es que tenga un cliffhanger ni nada de eso, sino que vale la pena verla, pues porque, no sé, es una película que yo realmente recomiendo a la gente que no la haya visto, que le guste disfrutar del cine español. Y la verdad, bueno, tenemos luego otra del cine español, pero esa la he puesto porque nos toca muy de cerca, ya llegaremos a ella. Y yo la película de Berlanga realmente la considero una de mis películas favoritas. La suelo ver de vez en cuando y me río mucho con aquello de americanos os saludamos con alegría, ole tu padre, ole mi madre, ole tu tía.
fin. Sí, la verdad es que una película que hemos visto todos, al menos todos los de nuestra generación, porque ahora parece un Bueno, pecado ver una perdona. película en blanco y negro. Y yo quería empezar hoy con películas en blanco y negro, porque insisto que parece un pecado para las generaciones actuales ver películas en blanco y negro. Estas películas en Sigue blanco haciendo y negro estrenos de películas en blanco y negro. Roma, El Artista, incluso la versión de... Hay versiones de Zack Snyder, dejémoslo en paz, que están en blanco y negro. Quiero decir, se siguen haciendo películas en blanco y negro. Ya no es La Huida, una película francesa, ya no se hacen tantas, pero la verdad, de vez en cuando vale la pena recuperar estas películas. A mí lo que me gusta de las películas en blanco y negro es que obligatoriamente tienen que tener guión. No pueden sobrevivir solo a base de efectos especiales y eso es lo que las Claro. hace, para mí clásicas y que se pueden ver hoy, en el año 2022, exactamente igual que se pudo ver King Kong, que la seguimos teniendo detrás en el año 1933 cuando se estrenó. Vamos a la película número 9, Chisco, ¿cuál es? La película número 9, La Diligencia. John Ford con John Wayne y bueno, una de las primeras películas que hizo John Ford en lo que vendría a ser su escenario favorito, que son el Gran Cañón del Colorado. Y se cuenta, bueno, hay muchas anécdotas. De hecho, por ejemplo, alguien le comentó en su día a John Ford que por qué nadie de los indios había disparado a los caballos, con lo fácil que habría sido. Y John Ford, siempre tan pragmático, contestó aquello de, es que entonces la película no hubiera durado tanto. O sea, eso, luego también ahí se da a conocer para mí uno de los primeros y más desconocidos dobles de acción, que es Jackie McAnutt, que es, en todas las escenas que alguien se cae, es él. O sea, a este pobre hombre yo no sé cómo terminó la película, pero también hay que reconocerle el mérito de que fuera indio, fuera de encima de la diligencia, lo que fuera, siempre era él el que se caía. Incluso hay una escena que cae entre los caballos, que luego sale por la parte de atrás, que la verdad, en aquellos tiempos lo de la seguridad en los rodajes tampoco estaba muy allá. ¿Sabes qué te digo, Tomé? Era bastante peligroso en aquellos tiempos. Sí, la verdad que la diligencia para los Muy amantes del cine peligroso. del western, yo no soy un amante del western, a mí el western no es un género que No, me a mí atraiga tampoco. especialmente, No, no a te ti creas, yo tampoco, ¿no? tampoco soy muy amante del western. Tengo películas como, por ejemplo, Duelo en Hockey Corral, o incluso, mira, una muy reciente que podría ser la de Tarantino, Los Malditos, no, ¿cómo era? Los ocho... Sí, los Ay, ocho malditos, sí, sí, pero bueno, ahora por me sale esa el título en inglés, pero tiene bueno, es poco muy el buena la oeste, película. tiene muy poco el oeste. Sí, sí, sí. Es Sucede muy poco todo en del una oeste, cabaña. pero empieza en una diligencia. Yo creo que eso fue un pequeño homenaje que le pudo hacer Ujú. Tarantino a John Ford. Vamos Pero a la bueno, siguiente, a la número 8, Chisco, que la número 8 para nosotros, para los mallorquines, tiene un marcado cariz. ¿Por qué? hombre, la película es El Verdugo, una película en la cual fue una coproducción hispano-italiana, salía Pepe Isbert, Nino Manfredi, que era protagonista con José Isbert, la verdad. Emma Penella, que hasta hace relativamente unos años estaba en activo, la recordará la gente por la de Aquí no hay quien viva. Y bueno, la verdad, la película se desarrolla, te hago un poquito una sinopsis. Es un señor que está a punto de jubilarse, que es Pepe Isbert, que tiene un trabajo bastante delicado. De hecho, creo que fue de los últimos, si no es el último, verdugo. En aquellos tiempos existía la pena de muerte y era el garrote vil. Entonces este señor se quiere retirar y le quiere pasar, entre comillas, el negocio a su yerno, que también tiene delito porque el yerno trabajaba en un cementerio. O sea, la cosa todo el tiempo es humor negro. Entonces el hombre mayor le dice, tranquilo, ahora aquí en España ya no se mata a nadie. Bueno, el último ajusticiado, supuestamente, lo tienen que hacer aquí en Palma de Mallorca, y el hombre, claro, le convence porque le dan sueldo, le dan casa, pero no acaba de entrarle la idea de ser el verdugo. Y de hecho, cuando llegan a Palma, que llegan en barco, uno de los dos guardias civiles que le recoge es un jovencísimo Chef Forteza. Y bueno, tampoco voy a contar cómo se desarrolla la película por si alguien quiere verla, pero también son de estas películas que te extraña que pudieran saltarse lo que en aquellos tiempos era la censura franquista. Pero bueno, también es una película que yo recomiendo ver si no la habéis visto. Si la habéis visto, la podéis rever alguna vez. No pasa nada.
El Verdugo con escenas de lo que era la Mallorca de aquellos años, de aquella Sí, 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 década. sí. De hecho, hay bastantes escenas en lo que ahora es la Dársena de Can Barberá, que de hecho Efectivamente. ellos alquilan un pisito allí, bueno, un pisito, una habitación para estar unos días, porque están pendientes de si lo van a matar o no. Claro, estamos ahí en la duda. Esto luego creo que también sale José Luis López Vázquez, que el pobre creo que tiene un problema y siempre va con una pizarra aquí, con la dirección apuntada de su casa, porque el pobre siempre se va perdiendo. Pero bueno, son detalles muy de Berlanga. Otro día ya con color hablaremos de la escopeta nacional y cosas así. Vamos a la siguiente, que es una de mis películas favoritas. Las dos que vienen son de mis películas favoritas. Son dos de Alfred Hitchcock. Maestro del suspense, y una de ellas recuerda que es una película que si no la habéis visto, yo de verdad que os la recomiendo porque hay una escena que además está realizada de acuerdo a un diseño de Salvador Dalí que recoge un Efectivamente. sueño, es una escena onírica que recoge un sueño, que la Sí, verdad sí. es que simplemente esa escena, con toda la obra de arte que diseñó Dalí para esa escena en concreto, solo esos momentos de la película ya valen la pena. Y es un peliculón, ¿no, Chisco? Que de hecho Hitchcock pidió precisamente que esos decorados fueran hechos por Salvador Dalí. Luego también hay otra escena de Spellbound que es la escena que sube él. Para mí es una escena que te deja con la intriga. Cuando él va subiendo por la escalera con el vaso de leche, supongo que te acuerdas, Tomeu, que no sabes si sí o si no. Quiero decir, porque en esta película se juega mucho. Ella es una enfermera que intenta recuperar a un hombre sin memoria y no la voy a contar, pero bueno, él puede ser un asesino. Ahora me ha recordado una serie española de aquello de Usted puede ser un asesino, creo que era de Narciso Ibáñez Menta. Y bueno, pues la película va de eso, de si él es o no es un asesino. Y esa escena onírica que tú has comentado, pues sí, efectivamente fue precisamente Hitchcock el que solicitó que fueran diseños de Salvador Dalí. De verdad que si no Una, lo habéis una muy buena visto, película. Para mí la siguiente todavía es mejor, pero bueno, eso ya lo discutiremos tú y yo aparte. no, no, para mí también es mejor. Yo prefiero Rebeca, que es la que viene ahora, Rebeca que recuerda. Lo más que recuerda, insisto, simplemente por la escena del sueño, Por ya esa vale la escena, pena sí. toda la película. Y por el final, cuando se desvela qué es lo que ha soñado, por qué lo ha soñado y a qué corresponde, la verdad es que es una obra maestra, es una pieza magistral. No, no, Como la verdad. magistral es Hitchcock, también Hitchcock para mí Rebeca, ¿no? Hitchcock para mí es uno de los grandes, no nos vamos a engañar. O sea, es un hombre que solamente ha tenido un Oscar honorífico, que eso es para darles de bofetadas a todos los miembros de la academia, pero además con las dos manos. En fin. Bueno, mira, Rebeca, que por cierto, la curiosidad es que Rebeca empezó a llamarse en España a la prenda que ella lleva, que es una especie, sí, es una Rebeca. Antes de eso, no sé cómo se llamaría, pero a partir de la película, cuando está en plan modosito, cuando está en modosito, John Fontaine siempre suele llevar, pues eso, una Rebeca. Y aquí en España se adoptó el nombre de Rebeca a partir de esa película. O sea, y además empieza genial. Uno de los mejores comienzos de una novela, que es aquello de Anoche soñé que volvía a Manderley. Y a partir de ahí, con el ama de llaves, con el pescador, con el yate o velero hundido, en fin, para mí es una de las mejores, si no la mejor. Bueno, hemos dejado una fuera, Tomeu, pero como no hablamos de cine de terror ni de suspense, estar de acuerdo conmigo que Psicosis también es una de las grandes películas de Hitchcock. Pero Sin bueno, la ninguna hemos duda. dejado fuera porque además Lo Psicosis que pasa es para que mí, Psicosis, técnicamente, es en blanco y negro, pero tiene escenas en color. yo las versiones que he visto, porque claro, yo no pude ir al cine en su momento, yo en aquellos momentos no estaba ni siquiera en el planteamiento de mis padres. Pero bueno, entonces, claro, yo siempre que la he visto en blanco y negro. Ya dejemos de lado lo que es Psicosis 2, Psicosis 3, Psicosis 4, que para mí eso ya no tiene nada que ver. Pero realmente a mí Psicosis, además tiene un giro, que esto ya, vamos, si ya no la habéis visto, pero bueno, además se hizo años más tarde una versión nueva. Y tiene un giro que él lo ponía en la entrada de los cines, le decía a la gente que entrase en el momento de empezar la película. Porque es que si no entraba, se iba a perder pues lo que pasa, que es que te cambia totalmente la idea que tú tienes de la película, porque la que se supone que es la protagonista, le pasa lo que le pasa.
Sí, sí. O sea, muere a los 20 minutos Efectivamente. de película. Siguiendo con Rebeca, fue una producción de David O. Selznick, que fue el productor de Lo que el viento se llevó, y eligió como actriz protagonista a Joan Fontaine, que era la hermana de Olivia de Havilland, que fue Olivia de Havilland. la actriz, junto a Janet Leigh, la actriz de Lo que el viento se llevó. Ahí Que por vemos cierto, a las dos hermanas. si no ha sido estos días, Olivia de Havilland sigue ahí, No, Tomeu. ya ha fallecido, ya ha Sigue ahí. fallecido. ¿Falleció? Sí, ya ha Seguro. fallecido. Sí, Perdón, seguro. creo que fue el año pasado el otro, sí, llegó a fallecer. 102, 103 años, pero sí, sí. Sí, por Sí, eso. O sea, sí que llegó era a con Kirk fallecer. Douglas de los que más estaban aguantando. Sí que, todavía Pues queda mira, alguno, ¿eh? Todavía queda alguno. Pero bueno, Olivia de Havilland, por desgracia, vivió más de 100 años. Ya no hombre, a está, ver, sí, ya no está 102. entre O sea, quiero nosotros. decir, ya. A ver, yo tampoco creo. Yo no creo llegar, no creo llegar. La siguiente, Venga. sin ninguna duda, cuando a mí me preguntan cuál es la comedia en toda la historia del cine que tú te llevarías a una isla desierta, sin ninguna duda, pero sin ningún género de dudas, me llevaría un 2-3 de Billy Wilder. Un 2-3 que además es una película Sí, sí. que no es excesivamente conocida, ¿no, Chisco? No, la verdad es que no, porque es que además tiene una de las características más raras. Todos conocemos a Jane Gagne, enemigo público número 1, películas de gángsters, y aquí se nos presenta como un directivo de Coca-Cola que está en la parte americana de lo que en aquel entonces era el Berlín, que estaba dividido en cuatro secciones. Una creo que era de Reino Unido, otra de Francia, otra de Rusia y otra de Estados Unidos. Y él está en la parte de Estados Unidos y está intentando introducir la Coca-Cola en el mercado, lo que vendría a ser la otra parte del muro. Y claro, es una comedia. Y James Gunn no sé cómo decirte, o sea, es una incongruencia. Tomeu, una persona que toda la vida ha estado haciendo de gángster, personajes que son, decir, por decirlo de alguna manera, escoria del mundo, y de pronto se te presenta en una comedia de este tipo, de Billy Wilder, que además tiene sus puntos, resulta que él tiene que, ¿cómo es eso? Tiene que recuperar a la hija de uno de los presidentes de la Coca-Cola que está en el otro lado del muro, o está en el lado ruso del muro, pero resulta que esta chica se ha casado con un activista. Entonces tienen que convertir al activista al capitalismo, y el hombre pues siempre repite las mismas frases dando órdenes. 1, haz esto. 2, haz esto. 3, haz esto. Y claro, ver a Jane Gagne, que tú lo tienes acostumbrado a verlo con una ametralladora en la mano, pues claro, te sorprende. Y es una de las películas. Bueno, hay otra que saldrá luego, que es otro tipo de humor, que creo que también estaremos de acuerdo, pero para mí esta es una comedia, sí, bastante. También podría haber entrado el jovencito Frankenstein, no nos vamos a engañar. Pero esta te la acepto, te la acepto. Para mí es la mejor comedia de la historia del cine. Si no la habéis visto, yo la recomiendo. Además, es una película que, como dice Chisco, al ritmo del 1, 2, 3, es de las películas más rápidas que podéis ver en un cine, hayan pasado los años que hayan Sí, pasado. sí. Hablando, Lo difícil es volverla a ver en el cine, pero bueno. sí, eso por desgracia es muy difícil. Bueno, hablamos de James Cagney y su relación con la mafia, y lógicamente la siguiente película tiene que ser relativa a la mafia, además una de las más clásicas de todos los tiempos, ¿no, Chisco? El Halcón Maltés, supongo. Sí, sí. El Halcón Maltés, hombre, una película que se basa parece, en una tontería, porque en el principio simplemente tienes que recuperar una figura, que es un halcón maltés, de ahí viene el título, y es una de las primeras películas que yo recuerdo creo que se llama el detective Sam Spade o algo así, corrígeme si me equivoco, y la verdad, pues juega muy bien con lo que son los claros oscuros, te tiene todo el tiempo engañado, el que se supone que es no es, y para ser cine negro, bueno, también sale Peter Lorre, sale, bueno, ahí lo estáis viendo, Mary Astor, y un Humphrey Bogart que, aunque era muy característico él, porque aquí nosotros nos lo perdíamos, porque el doblaje en castellano tenía él una voz perfecta, pero él, como tenía un problema en los labios, que creo que de pequeño, cuando nació, en el momento de sacarlo, lo tuvieron que sacar con forceps, le quedó afectado un nervio. Entonces él siempre tenía un labio, ¿sabes? Y hablaba un poquito raro. Pero eso nosotros nos lo pedíamos en el doblaje español, que de hecho recordaré siempre una de las anécdotas
de oír a mi madre que decía, pero fíjate qué bien habla español Gargable, o fíjate qué bien habla español Marlon Brando. Claro, en aquellos tiempos, claro, te ibas al cine y los veías hablando en tu idioma. Y en aquellos tiempos, claro, mi madre me decía eso. Pero bueno, ya te digo, una de las grandes películas del cine negro de aquellos tiempos y con un Bogart espectacular. Otro grande que casi no ha pasado de puntillas por los Oscars. Vamos con otra comedia histórica de un cuarteto histórico y sobre todo con un humorista que a nivel individual para mí ha sido el mejor de todos los tiempos, que ha sido Groucho Marx. Yo os quiero recomendar no ya la película de la que nos va a hablar ahora Chisco, cualquiera de las películas de los hermanos Marx, yo os quiero recomendar de verdad que mañana vayáis a cualquier librería o que compréis en Amazon el libro digital de la biografía, de la autobiografía de Groucho Marx, Groucho y yo. Os lo recomiendo, de verdad, os va a sorprender la forma en la que escribe Groucho, lo divertido que es el libro, lo ingenioso que es y lo Lo rápido que lo picante. vais a leer. Uno de mis libros de cabecera, Groucho y yo, con Groucho Marx. Y aquí hablamos de una película, hemos elegido, podríamos haber elegido No Podríamos sé, haber nada más elegido el cualquiera. oeste, Casablanca. ¿Por qué hemos elegido esta, Chisco? ¿Por qué hemos elegido Sopa de Ganso? Porque en el momento actual nos viene de maravilla, ¿verdad? Sí, hombre, por muchas cosas. Sopa de Ganso, estamos hablando de una película donde supuestamente existe un país, que ahora no sé recuerdo si es Monrovia o Silvania, un nombre de estos, Monrovia, pues que lo están ocupando y Margaret Dumont, que es una de las actrices que ha acompañado siempre a este cuarteto, que luego pasó a ser un terceto, que de hecho al principio eran 5, porque aquí aparece todavía Cepo, que luego ya en las siguientes películas desapareció. Y bueno, quiere hacer presidente a Groucho Marx. Claro, tú imagínate cómo puede ir ese país haciendo de presidente a Groucho Marx. Todo va a ser... Sí, bueno, y los tenemos ahora aquí. Pero Y muy bueno, cercanos, por cierto, a sí. lo que... No, la hemos escogido porque con la situación que ahora mismo está viviendo Ucrania, no es que intentemos hacer bromas sobre esa situación, pero que igual que con el Plan Marshall también se está dando ahora mismo, pues esta película, además tiene una curiosidad, que es que aparece una jovencísima, si no es el primer papel, sería de sus primeros papeles, Marilyn Monroe. Es difícil de ver, tienes que fijarte, pero ahí está Marilyn dando sus primeros pasitos en el cine. Y bueno, de Groucho tiene frases geniales como la de si algún día habláis mal de mí, llamarme porque yo sé muchas cosas. O hay algo que yo no sé si eso es una leyenda, que dicen que en su En tumba su lápida. pone algo así como perdóneme señora que no me levante. Sí. Pero bueno, viniendo de Groucho yo me lo creería. Para mí Para también mí, una de las grandes, pero ya te digo, hubiéramos podido coger una noche en la ópera, una tarde en las carreras, o la del circo, o Pistoleros de Agua Dulce, tienen millones. Y en cada una tiene Groucho, tiene sus puntos, y yo creo que la pobre Margaret Dumont debió acabar o enamorada o loca de este hombre, porque no hay otra. para No hay mí otra. por encima de cualquier otro, para mí el mejor humorista que ha existido nunca. E insisto, os lo recomiendo de verdad. Comprad mañana o bajadlo en Kindle, en la plataforma que queráis. Groucho y Amazon o yo, la donde sea, biografía de sí. Groucho Marx, porque es realmente extraordinario. De los mejores libros que yo conservo en mi biblioteca. Vamos con las dos últimas, que os podéis imaginar cuáles son. Nos ha costado elegir entre una y otra. Primero, vamos con una película que también tiene cierta relación con lo que estamos viviendo y con lo que espero que no vivamos, que es la Hombre, prolongación esperemos que no de la lleguemos a eso. invasión rusa a Ucrania, ¿no, Chisco? Bueno, sí, sí, situémonos. Casablanca, bueno, ya he dicho el título, ¿no? Eh, Humphrey Bogart, otra vez aparece, es el dueño de un bar, que de hecho está basado en algo así como en una obra de teatro. Ahora no recuerdo el título, pero tiene algo que ver con el nombre del bar, Rick's Bar. Y bueno, este hombre ha huido de lo que era Europa, de Francia concretamente, de París, a Marruecos, ha montado su bar y él vive allí tranquilo, trapicheando, con amistades con tanto alemanes como con franceses. Y de pronto se presenta Ingrid Bergman, que es una antigua novia de él. De hecho, él cuando se marcha de París se queda esperándola en
en la estación de tren y ella no aparece y él se tiene que marchar solo. Entonces pasan unos años o un año o un tiempo determinado y ella aparece otra vez en el bar y es cuando le pide aquello mítico de tócala otra vez Sam. Ella toca aquello de The Must Remember This, a kiss is just a kiss, a sound is just a... No te la voy a cantar. Entonces viene Rick más cabreado que un mono y se encuentra cara a cara con ella. Entonces, imagínate, está Claude Rains, que es el que hace de gendarme o de policía francés, y bueno, todo se desarrolla entre en el bar y en el intento de huida de Ingrid Bergman con su marido, Víctor Laszlo, que tienen que huir del país. De hecho, él tiene engañada a Ingrid Bergman durante casi toda la película, haciéndole creer que se van a ir juntos, para al final hacer que se vaya con el que es su esposo. Y tiene escenas míticas, como por ejemplo la de cuando los alemanes se ponen a cantar el himno y se levantan todos los franceses a cantar la marsellesa, o aquella imagen final de la película cuando se van Claude Rains y Humphrey Bogart y dice aquello de esto es el principio de una gran amistad. En fin, una película que, como curiosidad te diré que en su momento se planteó el hecho de que fuera el protagonista Ronald Reagan. Ojo, ojo. Yo creo que la película no hubiera sido la misma, eso ya te lo puedo asegurar, pero quién sabe. Hay una curiosidad histórica con respecto a esta película que es interesante, si la habéis visto, si no la habéis visto. Como ha dicho Chisco, hay un momento en el que en el bar de Rick se levantan los franceses, los miembros de la resistencia francesa, a cantar la marsellesa. Pero curiosamente, en ese mismo bar hay gendarmes franceses que están trabajando con los alemanes. ¿Por qué? Porque cuando Alemania invadió Francia se produjo algo vergonzoso para los franceses, que fue el Tratado de Vichy. El Tratado de Vichy, en virtud del Tratado de Vichy, el mariscal Pétain firmó un armisticio con los alemanes que permitió la ocupación alemana de Francia y también de los territorios franceses coloniales, como por ejemplo en el norte de África, Marruecos. Mientras que la resistencia francesa, capitaneada por Charles de Gaulle, se marchaba a Inglaterra, a Londres, para dirigir desde ahí la resistencia. De allí que los gendarmes franceses estén en Casablanca trabajando con los alemanes en contra de sus propios compatriotas. Es una circunstancia histórica que constituye para todavía ahora una de las mayores lacras y vergüenzas de la historia de Francia. De hecho, al final Pétain tuvo el final que tuvo. O sea, quiero decir, en fin, no entremos más en política y vayamos con la última, que yo me imagino que quien más, quien menos, que domine un poquito el mundo del cine sabrá de qué estamos hablando. Pero bueno. Una película extraordinaria que se basa en un magnate de la prensa, en William Randolph Hearst, que aquí cambiaron el nombre, ¿no? Hombre, en aquellos tiempos era arriesgado meterse con William Randolph Hearst. De hecho, hay cosas que no serán de su vida, pero que William Randolph Hearst tenía lo que vendría a ser ahora el mass media, controlaba casi todos los periódicos, casi todas las radios. Pero bueno, en aquel momento, pues claro, para no llamarle William Randolph Hearst, pues le llamaron Ciudadano Kane. Pero bueno, tiene muchísimas curiosidades. Otra que a lo mejor supongo que tú sabes es que en esa película aparece un actor mallorquín, Fortunio Bonanova. No sé si has oído hablar de él. Es un mallorquín que se marchó allí a las Américas y es el que hace de profesor de canto de la esposa de Ciudadano, bueno, de Kane. Y bueno, hay muchísimas curiosidades en esta película. Él hacía planos muy raros, Orson Welles. De hecho, incluso en una de las escenas, para dar una sensación de grandeza, terminó enterrando la cámara casi a ras de suelo para poder filmar a Orson Welles, a filmarse a sí mismo, vamos, en plan superior. Luego, pues yo qué sé, pero partimos de la base, que es una gran película, pero es falsa. ¿Y por qué? Porque todo se basa en que hay un periodista que quiere saber qué significa Rosbaum. ¿Estamos de acuerdo, Tomeu? Vale. Rosbaum es el trineo. Vale. Pero es que cuando... No es un spoiler porque no tiene nada que ver con la historia realmente. Ellos te cuentan la historia de la vida de William Randolph Hearst, de Ciudadano Kane. Pero la gracia está en que cuando él fallece y dice ese nombre, está solo. Nadie ha podido oír ese Rosebound. A partir de ahí la película está bien, ¿vale? Yo soy muy tiquismiquis con esas cosas. Si nadie lo oye, nadie puede
ponerse a buscar por qué ha dicho eso y tal. Pero bueno, Joseph Cotten, ya te digo, Fortunio Bonanova, Orson Welles, para mí una de las grandes, si no la más grande película, porque luego ya cuando entremos en color, tengo yo padrinos también. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que en su momento fue una película que pareció condenada al fracaso, ¿eh? No, de hecho, pasó más que, ¿cómo es esto? Más con pena que gloria. Tampoco tuvo el éxito, fue con el tiempo que, claro, la gente... Hay películas que la gente en su momento no ha visto, que luego alguien, un iluminado, recupera y, por ejemplo, yo qué sé, por hablarte de temas más o de películas más actuales, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino. Yo recuerdo haberla visto en los extintos Chaplin de aquí de Palma y éramos 3 personas en la sala. Éramos 3 personas en la sala. Y no fue hasta años más tarde que empezó pues, a hacer otro tipo de películas, bueno, las mismas tipos de películas, pero que empezó a tener nombre cuando la gente recuperó Reservoir Dogs. O yo que sé, por ejemplo, Memento de Nolan. Memento de Nolan para mí es una gran película, pero que la gente no ha conocido hasta que Nolan ha hecho pues, El Caballero Oscuro, o ha hecho Tenet, o ha hecho cosas así. Pero bueno, eso siempre pasa. Pero ya te digo, Ciudadano Kane en su momento no tuvo tuvo éxito las cosas, pero tampoco llegó a ser una gran película. De hecho, no recuerdo si ni siquiera... Creo que tuvo más nominaciones otra película de Orson Welles al año siguiente o el año anterior, que me parece que era El Cuarto Mandamiento, que no Ciudadano Kane. Pero bueno, son cosas que pasan porque además los Oscars son algo que se hacen entre ellos y ahí no hay que entrar. O sea, pero bueno, películas buenas que se han quedado sin Oscar, con decirte que Charles Chaplin lo tuvo honorífico, que Alfred Hitchcock lo tuvo honorífico, en fin, mejor no hablar de los Oscars. O ya hablaremos de los Oscars otro día. Sí, ya hablaremos. Mira, ha sido nuestra primera entrega. Yo te propongo, Chisco, la semana que viene, ¿qué te parece si hacemos un repaso, que también acabamos de ver la última de la saga, por todas las películas de James Bond? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si me dices, con este traje, ¿qué película puede ser? Hombre, con este traje de Spectra, ¿no? No, no, este traje, por Dios. La única vez que yo he visto a James Bond de blanco. Pues ahora me pillas. Goldfinger. ¿Qué Sí, película sí. es? Goldfinger. Bueno, claro, al principio, vale, de acuerdo, vale, tienes razón, sí, en la escena inicial Pues venga, ¿qué en la escena inicial hacemos? en Cuba. La semana Hablamos que de viene todas, hacemos un especial de James Bond, ¿de acuerdo? de las 25, Va a ser- por mí perfecto. Pero bueno, no oficiales yo tengo dos, que son Nunca digas nunca jamás, que en ningún momento se dice que sea un agente de 007, que es cuando ya se fue sin... Pero bueno, eso, ya lo hablamos la semana que viene. Y lo hablamos la semana que viene. Chisco, muchas gracias. Perfecto, Un un fuerte placer, abrazo. como siempre. Buenas noches. Yo espero que os haya gustado. Ya os he dicho que vamos a utilizar este canal para hablar no solo de fútbol, sino de otras cosas. Y mi idea es que una vez por semana hagamos un vídeo hablando de cine con Chisco Amengual. No sé si ha sido muy largo, si no ha sido muy largo, si os ha gustado, si no os ha gustado. Pero la verdad es que lo hemos hecho con todo el cariño que hemos podido. Así que no os damos más la vara, lo dejamos aquí. Os agradecemos los que habéis estado con nosotros hasta el final, que nos hayáis aguantado. Y eso sí, lo que sí os pido es que en la medida que podáis, que os suscribáis al canal, porque lo vamos a tener muy activo a partir de ahora y esperamos poder daros sorpresas que también esperamos y deseamos que os gusten. Muy buenas noches a todos y hasta aquí que hemos llegado. Gracias.